Muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que durante todo este trimestre estamos estudiando este tema muy importante, el cual lleva por título Lecciones de las epístolas de Pedro en la primera parte. Un tema muy interesante, muy importante. Y en esta semana que estamos comenzando, también tenemos un título muy interesante. El título de esta semana es Un llamado a esposos y esposas. Vamos a ver qué es lo que tenemos para esta semana. Pero antes de continuar, quiero invitarte para que juntos podamos ir a la palabra de Dios y podamos leer el texto que vamos a estar aprendiendo durante estos días. Este se encuentra en el libro de 1 de Pedro, capítulo 3, en el verso número 2. Y ahí leemos de esta manera. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Con este pensamiento en nuestra mente quiero invitarte para que juntos podamos tener una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite encontrarnos aquí para que juntos podamos compartir esto de su palabra. Queremos pedir que su bendición nos acompañe, que su buen espíritu nos guíe, quede con nosotros, bendíganos, bendiga el estudio en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar. ¿De qué estaremos hablando esta semana? Pues bien, vamos a ir al resumen de lo que estaremos hablando. Esto se encuentra en este siguiente párrafo que está en este material que se llama Mente, Carácter y Personalidad. Tomo 1 en la página 161 que nos dice así. El hogar es un lugar demasiado sagrado como para contaminarlo con vulgaridad, sensualidad y recriminaciones. Hay un testigo que declara, conozco tus obras. Permitan que el amor, la verdad, la bondad y la paciencia sean las plantas que se cultiven en el jardín del corazón. Esto es, que el hogar manifiesta estas cosas dentro de los límites del hogar, muy bien, y aún vayan más allá afuera también, pero que se manifiesten estas cosas que acabamos de leer, muy bien. De esto y más estaremos hablando durante esta semana. Pero ahora vamos a ir entonces al apartado para el día de hoy. Y el apartado para el día de hoy lleva por título un atributo bíblico a menudo ignorado. Esto es, hay ciertos atributos bíblicos que tenemos que tener y a veces los ignoramos, pero vamos a ver cuál es nuestra pregunta para el día de hoy. ¿Qué principio vital para la felicidad familiar rechazan a menudo las mujeres hoy en día? Esto es, la felicidad se puede alcanzar, pero a veces hay ciertos principios que se rechazan y entonces la felicidad no se da. En esta pregunta es un poquito más específico para las mujeres. Vamos a ver cuál es ese principio que a veces no se está de acuerdo y que no se quiere seguir y entonces no produce felicidad. Vamos a ir para ello a la palabra de Dios y vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y verso 2. En la primera parte. Verso 1. Igualmente vosotras, esposas, sed sujetas a vuestros esposos. La Biblia dice que las esposas deben estar sujetas a los esposos. Vamos a estar estudiando durante esta semana estos textos, porque a veces se va solamente de un lado, solamente del otro, ¿no? A veces hay quien aplica que aquí debe sujetarse las mujeres, siempre. Y es un atributo que debe obedecerse, pero debe obedecerse en la esfera correcta. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en Efesios, en el capítulo 5, en el verso 22 al verso 24. Y nos dice así: casadas, estad sujetas a vuestros esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia y salvador del cuerpo. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus esposos en
todo. La Biblia dice que las casadas deben sujetarse a los esposos como la iglesia se sujeta a Cristo. Muy bien, de esa misma manera. Tenemos que entender esta parte también. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Colosenses capítulo 3, verso número 18. Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujetas a vuestros esposos como conviene en el Señor. La Biblia entonces nos dice exactamente cuál es este principio. Este principio tiene que ver con el poder sujetarse y sujetarse al esposo en el caso de estar casados. Muy bien, eso es lo que dice la palabra del Señor. Y este principio muchas veces es pasado por alto. Y cuando es pasado por alto, entonces no produce felicidad. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Y para ello vamos a leer lo que se encuentra en este siguiente párrafo que está en Manuscript Releases, en el tomo 17, en la página 310 y la página 311. Hermana, ¿qué esperabas de tu marido cuando te casaste con él? ¿Esperabas tomar las riendas del gobierno en tus propias manos y poner su voluntad en armonía con esa perversa y obstinada voluntad tuya? ¿Cuánto descanso, satisfacción, paz y gozo ha alcanzado tu marido en su vida matrimonial? Esto es, tenemos aquí estas situaciones. Muchas personas luchan por estas situaciones, ¿no? Tienen dificultades en los hogares, en los matrimonios por estas situaciones, donde a veces uno quiere dominar al otro. Pero la Biblia establece la forma y dice que las casadas deben sujetarse al esposo. Muy bien, a veces la casada quiere someter al esposo y ahí se complica la situación. Pero vamos a ver qué más, porque aún hay más información que debemos saber. Acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra en este mismo material. Pues muy poco, la esposa no debe considerarse una muñeca a la cual hay que cuidar, sino una mujer que debe poner el hombro bajo las cargas reales, no imaginarias, y vivir una vida comprensiva y reflexiva, considerando que hay otras cosas en las que se debe pensar además de ella misma. Entonces tenemos esta situación donde a veces la persona solamente se centra en sí mismo y no se vive en una realidad. Entonces en estas situaciones se trata de someter todo a la voluntad de sí mismo y se complica la vida matrimonial. ¿Nos damos cuenta? Entonces muy importante que haya esta sujeción como en el Señor, como dice la palabra del Señor. Pero vamos a ver qué más nos dice. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. ¿Crees que no es una desilusión para tu esposo comprobar que eres lo que Dios me ha mostrado que eres? Se casó contigo con la expectativa de que no soportarías cargas, no compartirías perplejidades, no ejercitarías la abnegación. Pensó que no te sentirías obligada a controlarte, a ser alegre, amable y comprensiva y a ejercer el sentido común. Nos damos cuenta, todas estas situaciones, cuando no se viven en el hogar, producen perplejidad, producen desdicha, producen infelicidad y un montón de situaciones. Entonces nosotros hemos de aprender a que estas cosas no sean demasiado en nuestra vida, de tal manera que llegue a ser un asunto muy complicado llevar un hogar, especialmente las mujeres. Después vendrá para los esposos, para los hombres, pero ahora está hablando de este principio que las mujeres deben seguir. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuál es la manera más efectiva para que una esposa convertida pueda alcanzar a su esposo incrédulo? Ahora tenemos al revés la situación. Ahora tenemos una esposa que sigue al Señor, que quiere hacer la voluntad del Señor, pero tiene un esposo que no es creyente. ¿Cómo puede hacer para poder alcanzarlo, poder lograr que él acepte el mensaje de salvación?
vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice y para ello vamos a ir a nuestras Biblias una vez más y vamos a leer lo que está escrito en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 1 y verso 2. Y leemos allí. Dice así. Dice así. Puesto que asimismo vosotras, esposas, sujetaos a vuestros esposos, a vuestros propios maridos, para que también los que no creen la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, al observar ellos vuestra casta conducta que es en temor. Muy bien, la Biblia nos dice entonces que las esposas, según lo que vemos aquí, deben sujetarse a sus maridos, a sus esposos, para que los que no creen sean ganadas sin palabras por la conducta de sus esposas. Muy bien, esto es la primera cosa que tiene que hacer la esposa que tiene un esposo incrédulo es pues sujetarse. Muy bien, una. Dos, el que no cree va a ver la forma correcta de conducirse en el temor de Dios. Y a partir de allí entonces nosotros vamos a ver que pues el esposo va a empezar a decir, pues mira, parece que lo que cree está correcto y parece que lo que cree ayuda más en el hogar. Entonces va a tener una tendencia más a ser creyente y no incrédulo. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de 1 Corintios, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso 10. Dice así. El verso 10, el verso 13 y el verso 14. Dice así. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se aparte de su esposo. Y si una mujer tiene esposo infiel y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el esposo incrédulo es santificado en la esposa y la mujer incrédula en el esposo. De otra manera vuestros hijos serían impuros, pero ahora son santos. Así que los que están casados, hay personas que tienen esta tendencia de que están casados y después conocen al Señor y la esposa dice, bueno, yo conozco al Señor, voy a dejar a mi esposo. No está correcto. Si el esposo consiente vivir con ella, aunque no sea creyente, debe quedarse con él. Muy bien. Y ahora, esta es la parte importante, nosotros tenemos que entender esta parte importante. Nosotros tenemos que ver aquí que el esposo puede ser ganado o puede ser santificado en la esposa, pero por la conducta de la esposa. ¿Nos damos cuenta? Muy bien. Y si el esposo es ganado por la esposa ha hecho el trabajo que tenía que hacer como esposa, como compañera. Muy bien. Así que entonces, ¿cuál es la mejor conducta? Seguir una conducta correcta como la palabra del Señor nos habla. ¿Estamos claros? Pues bien, nuestro estudio hasta aquí por hoy ha terminado. Quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer porque nos permite la vida, la salud. Queremos agradecer por sus bendiciones. Pedimos que nos guarde y quede con nosotros. Nos ayude a comprender estas cosas, sobre todo los matrimonios, las esposas y los esposos. Quede con los que nos ven y nos escuchan. Bendíganos en el día de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que te esperamos aquí el día de mañana. Por hoy, que Dios te bendiga.